Muy buenos días. Aló, aló. Sonido. Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Sonido. Bienvenidos a la casa del Señor. Continuamos alabando al Señor por todo lo que recibimos y las bendiciones, tanto espirituales como materiales. Por favor, silencio, estamos en la casa del Señor y nos ponemos en pie y vamos a alimentarnos con la palabra del Señor en el Salmo 146. Yo leo el primer pasaje y los hermanos el que sigue. Amén. Los invito a que nos pongamos en pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Nos dice el Señor por medio del salmista en el día de hoy, alabanza por la justicia de Dios. Alaba, oh alma mía, Jehová. No confíes en los príncipes y en hijos de hombres, porque no hay en él salvación. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, Jehová liberta a los cautivos. ¿Cuál leímos el octavo, hermano? Jehová guarda a los extranjeros, y al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Leamos, repitamos el segundo. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Que el Señor bendiga su santa palabra. Bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Estamos hoy un poquito como pocos, pero la palabra nos dice que donde hay dos o tres reunidos hay problemas. Perdón, el Señor está con nosotros. Buenos días, hermanos. Bueno, hoy agradecemos firmemente que estemos todos acá reunidos. Hoy hemos venido a adorar al Señor. Recordemos que el domingo es un mandato del Señor. El día del Señor es establecido para la adoración y para darle el culto fiel al Señor. Entonces hoy estamos muy agradecidos porque todos pues hoy vinimos obedeciendo este mandato. Bueno, entonces vamos a leer Filipenses 4:21. Dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Entonces vamos a cantar una alabanza al Señor que dice: el saludo del cristiano. Saludo
amén. Demos un fuerte aplauso al Señor porque hoy nos hemos saludado como hermanos todos acá. Entonces vamos a continuar adorando al Señor y vamos a cantar este himno que se llama Porque Él vive. Muy buenos días, hermanos. Yo creo que todos conocemos este himno que vamos a cantar a continuación y quiero pedirles algo. En esta mañana vamos a entregar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro espíritu para alabar y adorar al Señor. ¿Quién viene en esta mañana a alabar y adorar el nombre del Señor? Amén. Quiero entonces, hermanos, que todos vamos a levantar nuestras voces, que se escuche todo el templo cantando el coro de esta canción. Vamos a cantarlo todos, que escuchemos, que se escuchen todas esas voces y nos va a acompañar el día.
¿Quién vive? Cristo vive, amén, gloria a Dios, porque nuestro precioso Dios está vivo, ¿sí? Vivo y sentado a la diestra del trono. Bueno, vamos a tener una oración hoy muy solemne y vamos a pedirle a la hermana Andrea que por favor ore por la santidad de la iglesia. ¿Listo? Hermana Andrea. Amado Señor, Padre de los cielos, Dios de la gloria, en esta mañana, mi buen Dios, nos presentamos delante de ti, Señor, como un solo cuerpo, Padre Santo, como hermanos en ti, como hijos tuyos, Padre Santo, para darte, Señor, primeramente las gracias porque tú eres bueno, Señor, eres misericordioso. Gracias, Señor, por la obra redentora en Cristo, Señor, que nos ha permitido, Señor, ser salvos, mi buen Dios. En esta mañana, mi buen Dios, queremos colocarnos delante de ti, Señor, y presentarnos, Padre Santo, como hijos pecadores, Padre Santo. Nos presentamos delante de tu presencia con un corazón humilde, con un corazón humillado, con un corazón contrito, Señor, para rogarte, amado Señor, que perdone nuestros pecados, Padre Santo, aquellos que cometemos, Padre Santo, todos los días de nuestra vida, Señor, y que nos alejan, Padre Santo, cada día más de tu presencia, Señor, pero sabemos que por tu gracia y tu misericordia, aún sin merecerlo, Señor, podemos estar el día de hoy alabando, exaltando y glorificando tu nombre, mi buen Dios. Queremos, Padre Santo, que nuestra iglesia, Señor, sea una iglesia, Señor, dirigida por ti, Señor. Que cada una de nuestras vidas, de las vidas de cada uno de los miembros, los visitantes, Señor, sean unas vidas que vivan en santidad, amado Señor. Ayúdanos, Padre Santo, que cada día, Padre Santo, podamos buscar hacer lo nuevo, lo bueno, Padre Santo. Que nuestro corazón, que nuestro espíritu, Señor, se incline, Padre Santo, hacia la santidad. Que busquemos día a día, Señor, ese camino, Señor, hacia la santificación. Que esta iglesia, Señor, en cada una de las actividades de la alabanza, del servicio, Señor, pueda glorificarte, Señor, pero pueda glorificarte con santidad, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que la obra cada día crezca, Señor, pero más que crezca en cantidad, Señor, que crezca en calidad, Padre Santo, de servidores, de miembros que estén dispuestos a buscarte, Señor, a servirte, a trabajar, porque como lo dice tu palabra, la mies es mucha y los obreros somos pocos, Señor. Pero que estos obreros, Señor, te busquen con un corazón dispuesto, Señor, al servicio. Que podamos, Señor, también ser ejemplo, testimonio, Padre Santo, para las generaciones que vienen. Que puedan ver a través de nosotros, Padre Santo, que vivir la vida en Cristo es ganancia, mi buen Dios. Que puedan estas generaciones ver que la iglesia se levanta, una iglesia que adora, una iglesia que alaba, una iglesia que exalta tu nombre, Padre Santo. Y rogamos por eso, que tu presencia, Padre Santo, así como lo estabas con el pueblo de Israel y como lo has mostrado muchas veces en la Biblia, Padre Santo, que podamos estudiar, tu presencia siempre esté en medio de nosotros y nunca sea parte de nosotros, mi buen Dios. Entregamos nuestras vidas, nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a buscar el Salmo 29, versículo 3 al 4, por favor. ¿Listo? ¿Ya todo lo encontramos? Nos dice el Salmo 29, 3, 4. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voy a leerlo nuevamente. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Vamos a cantar esta alabanza que se llama Como un trueno.
Bueno, ¿quiénes confían en el Señor? Todos digan amén, sí. Totalmente confiados en el Señor, ¿cierto? Entonces, ya que estamos tan confiados con el Señor, le vamos a ofrecer una oración al Señor. Le vamos a pedir a la hermana Sandra que hoy se acerque a nosotros para que ore por gratitud al Señor por su obra redentora. ¿Sí? Bendito y amado Padre Santo, estamos delante de ti, Señor, muy agradecidos porque, Señor, tú decidiste que un día nosotros pudiéramos ser partícipes de esta obra tan maravillosa, Señor, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Señor, gracias porque tú te revelaste a nuestras vidas, Señor, y nos llamaste para vida eterna, Padre Santo, Señor. Hoy agradecemos porque no merecíamos, Señor, ese privilegio, Señor, pero en tu infinita misericordia, Señor, tú lo decidiste de esa manera, Señor. Por eso estamos agradecidos en esta mañana, Señor. Gracias porque tu sangre preciosa, Señor, nos lavó y nos limpió de nuestros pecados, Señor. Porque hoy podemos estar delante de tu presencia, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo, por ayudarnos, por socorrernos, Señor, por ser misericordioso, Señor, con todos nosotros, Señor, porque no merecíamos esa misericordia, Señor. Porque nuestras acciones y nuestros pensamientos, nuestras actitudes no han sido reverenciales a ti, Padre Santo, Señor. Hoy te adoramos, Señor, por esa grandeza tuya, Señor. Por esa fuente de vida, Señor, que tú nos das, Padre Santo. Gracias, Padre Precioso, porque ese velo se rompió y nos permitiste esa entrada, Señor, a ese lugar de tu presencia, Padre bendito. Gracias, Señor, porque nos haces partícipes como hijos tuyos adoptivos, Señor precioso, como herederos de tu gracia, Señor, como herederos, Señor, de esos dones inefables tuyos, Señor bendito. Gracias, Señor, porque pertenecemos al cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, porque nos has salvado, porque nos llamaste de las tinieblas a la luz admirable, Señor. Hoy te queremos agradecer, Señor, por ser nuestro Dios, por ser nuestro Padre, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos consuela, que nos guía, Señor, por tu palabra, Señor, que siempre nos alienta, Padre precioso, y porque sabemos, Señor, que en tu infinita bondad, Señor, vamos a descansar siempre, Señor. Te alabamos en este día y te exaltamos, Señor precioso. Muchas gracias, Padre Santo. No, gloria a Dios. Recordemos, hermanos, que nosotros no teníamos herencia, no teníamos nacionalidad y hoy fuimos adoptados y fuimos hechos hijos de Dios, ¿sí? Por este sacrificio en la cruz, por esta justificación, por la obra redentora, ¿sí? Gracias al Señor porque se acercó a nosotros en su infinita misericordia, sabiendo que nosotros éramos miserables y no merecíamos nada. Entonces esta misericordia es inmensa y debemos estar todos los días de nuestra vida agradecidos por esto que Él hizo y que nosotros no merecíamos. Entonces, gloria al Señor nuevamente. Vamos a cantar, vamos a seguir cantando, vamos a seguir adorando al Señor. Entonces vamos a cantar esta alabanza que se llama La gloria sea para ti. Santo.
Bueno, y con esa misma alegría, démosle un aplauso al Señor nuevamente. La gloria sea para el Señor. Y fuerte el aplauso. Y vamos a seguir adorando al Señor y vamos a seguir cantando otra alabanza que se llama Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Amén. Que no se nos olvide bendecir cada día el nombre del Señor, hermanos. Entonces vamos a tener la lectura bíblica el día de hoy. Entonces vamos a buscar todos en nuestras escrituras. Primero de Corintios 3, del versículo 16 al versículo 23. ¿Listo? ¿Ya todos hemos encontrado? Bueno, entonces voy a leer. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo es Dios.
Cristo es Dios. Bueno, entonces vamos a recoger las ofrendas. También sabemos que cuando venimos a la iglesia también adoramos al Señor con lo que Él nos bendice a diario. Entonces, por favor, hermanos, que el Señor ponga en el corazón de ustedes una buena porción. Bueno, les damos muchas gracias. Vamos a orar por las ofrendas. Entonces, Señor, Dios bendito, en esta mañana estamos agradecidos, Señor, porque como dice tu palabra, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de ti, Padre precioso. Gracias por lo que tú provees para nuestras familias, Señor. Gracias porque tú nos das el sustento, el alimento, el abrigo, Señor. Nos das familias, Señor, para compartir con ellos, Padre precioso. Gracias por nuestra congregación, Señor. Gracias porque nos cobija, Señor, bajo tu mano poderosa, Señor, porque nos das tu palabra, Señor, como ese refrigerio, ese muestra de ese amor tuyo, Padre precioso. Hoy queremos agradecerte, Señor, a través de estas ofrendas, el sacrificio vivo y santo que hiciste por nosotros, Señor, y gracias por todos los que pudieron ofrendar, Señor, pero también pedimos por los que también están en escasez, Señor precioso, para que seas tú, mi amado Señor, proveyendo un trabajo, Señor, y para que podamos, Señor, rendirte esta adoración, Señor, a través de las ofrendas. Muchas gracias te damos, Señor, por la vida y por la salud que nos permite, Señor, y gracias porque eres bueno en gran manera, Señor. Te alabamos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y continuando hoy con nuestro culto de adoración, le vamos a dar paso a la predicación el día de hoy. Entonces está a cargo de nuestro pastor Hernando Pineda. Vamos a ponernos ante la presencia del Todopoderoso y vamos a orar al Señor para que nuestro pastor, a través de su palabra, y esa palabra que sale de la boca de Él, quede grabada en nuestros corazones. Amado Señor Dios poderoso, eterno, le adoramos y damos la gloria a nuestro único Dios, creador de los cielos y la tierra, y todo lo que se ve y lo que no se ve fue creado por mi Señor. Señor, ponemos delante de mi Señor al pastor para que sea iluminándole con el poder del Espíritu y que todo lo que Él hable y diga sea bajo la dirección del poder del Espíritu y con la ayuda de nuestro Dios. Bendícele, Señor, dale la sabiduría espiritual y bendice una vez cada hermano acá en esta mañana presente y los que no han venido también, Señor. Que la paz y el amor de Cristo sea siempre morando en cada corazón de los que estamos acá y especialmente en el corazón de nuestro pastor. En Cristo oramos, dándole las gracias por ahora y siempre. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bien, hermanos, todos sean bienvenidos a la casa del Señor.
Esta mañana teníamos una clase que empezamos para el curso de membresía en la iglesia. Y la primera clase que tocamos se llama La soberanía de Dios. Y estábamos hablando que, por definición, el producto de nuestra realidad es un acto soberano de nuestro Dios. Tal vez usted piense en esta mañana que está aquí por casualidad, o porque se levantó temprano y decidió venir a la casa del Señor. Pero permítame decirle que Dios soberanamente organizó todo en esta mañana para que usted estuviera aquí, en su casa, glorificándole, gozándose con los que se gozan. Y si aún en medio de las tribulaciones y dificultades estamos aquí, es por su soberana mano. No es casualidad, querido hermano, querido amigo, que esté en esta mañana escuchando la palabra de nuestro buen Dios. El hermano leyó primera carta a los Corintios, desde el capítulo 3, desde el versículo 16 en adelante, hasta el versículo 23. Y debemos recordar que Pablo está tratando todavía con el problema de las divisiones. Aquí todavía Pablo no ha terminado ese problema de las divisiones. Y hace 8 días pudimos ver cómo al comienzo de el capítulo 3, del versículo 10 al 15, vimos cómo el apóstol enseña a la iglesia en Corinto que la iglesia es como un edificio, que la iglesia es ese edificio que se está construyendo para el Señor. Y meditábamos porque leíamos que conforme a la gracia de Dios que nos ha sido dada, yo, decía el apóstol Pablo, perito y arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. La iglesia es el edificio de Dios. Y también meditábamos en cuál es el fundamento de este edificio. Y el único fundamento de este edificio es Cristo Jesús. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Absolutamente nadie puede poner un fundamento en la iglesia que no sea el de Cristo. Absolutamente nadie tiene ese permiso de nuestro buen Dios para poner otro fundamento diferente a la obra de Cristo en la cruz, a la doctrina de los apóstoles y también a los profetas. También vimos que cada uno mire cómo está edificando ese edificio. Pero lo que Pablo decía no es las 4 paredes donde usted y yo estamos. Pablo está hablando del cuerpo del creyente, de cómo usted debe vigilar, de cómo edifica, de qué tipo de cimientos y qué tipo de materiales usted está poniendo a ese edificio. Si está construyendo con madera o con hojarasca, o está construyendo con oro, con plata, con piedras preciosas, ¿qué tipo de material estás construyendo el edificio para Dios? Eso fue hace 8 días y ahora vamos a meditar desde el versículo 16 en adelante. Y el título de este sermón: el pecado de destruir el templo de Dios. El pecado de destruir el templo de Dios. Dios, a través del Espíritu del Señor, y Pablo, inspirado, le está dando a estos hermanos unas ilustraciones, y no debemos perder el enfoque. El enfoque eran las luchas y las divisiones que habían en esa iglesia, y porque ese era el principal problema que estaban pasando, no sin desconocer otros, como en el capítulo 5 que habla acerca de una moralidad sexual, como en el capítulo 15 que muchos no creían en la resurrección
de Cristo. Y ahora Pablo les está mostrando a aquellos hermanos que se dedicaban a causar divisiones entre la iglesia el terrible pecado que cometen, ya que lo que están haciendo es destruir el templo de Dios. Y Dios castigará duramente a quienes lo hagan. Y vamos a empezar en el versículo número 15. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí Pablo está diciendo a estos creyentes, porque no se le olvide, está hablando a creyentes, porque en el capítulo 1 los trata como hermanos. Y dicen, venga, ¿acaso ustedes no saben que ustedes como hijos del Señor, no saben que ustedes sois templo del Espíritu del Señor? ¿Acaso ustedes no saben que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Pablo les hace una pregunta, y ahí en su Biblia, si usted me sigue, ahí está en forma de pregunta. Pablo les dice, venga, ¿acaso es que ustedes no saben eso? Pero ¿qué es la iglesia del Señor? La iglesia somos cada uno de los creyentes. Y tal vez usted y yo no ignoramos esa parte. Posiblemente usted y yo lo sabe, o lo sabemos, ¿verdad? Que la iglesia del Señor no son el edificio, no son las 4 paredes, no son las tradiciones que muchas veces queremos implementar en la iglesia. La iglesia del Señor es el cuerpo de los creyentes. La iglesia del Señor es aquel pecador redimido por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, amar la iglesia es amar a nuestros queridos hermanos, a nuestros hermanos imperfectos, a nuestros hermanos que caen también en pecado. Es amarlos a ellos, porque aquí no se refiere a un edificio, aquí se refiere a que usted y yo somos templo donde habita el Espíritu Santo de Dios. Amar la iglesia es servir a la iglesia. Amar la iglesia es orar por aquellos débiles en la fe. Es orar y amarlos a todos aquellos que han sido adoptados por el Señor Jesucristo y han sido adoptados como hijos, y así convirtiéndolos en nuestros hermanos. El templo de Dios somos usted y yo, mi querido hermano, porque mire lo que dice ahí: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Cuando ese artículo de está transfiriéndole a otro esa potestad de Dios. Está diciendo, venga, ustedes no son un templo para ustedes mismos, ustedes son un templo de Dios. Somos suyos, usted y yo. Somos de Dios, somos suyos. Su Espíritu Santo mora en su vida y mora en cada uno de nosotros. Somos de Dios. Eso implica que ya no somos nuestros. Ya no implica que usted se manda solo. Implica que usted, como templo del Espíritu Santo, donde mora el Espíritu Santo de Dios, desde el día que el Señor, el Padre, colocó fe en usted, ahí pasó a ser hijo del Señor y a creer en el Evangelio. Ahí en ese momento está el Espíritu Santo de Dios en su vida y en mi vida. Usted y yo somos de Dios. Implica que no somos nuestros. Implica que absolutamente nadie puede pretender ser dueño de un pueblo que solamente le pertenece a Dios. La iglesia es del Señor. La iglesia no es de ningún hombre, a nadie, sino solamente a Él. Absolutamente a Él es el dueño de la iglesia.
No podemos pretender que somos dueños de algo que no es nuestro, porque Él es el Rey. Él es el soberano de todas las cosas. Y Pablo les dice en forma de pregunta: venga, ¿acaso ustedes no saben que son templo del Espíritu Santo de Dios? ¿Acaso ustedes no saben? ¿Acaso ustedes no conocen esa verdad gloriosa? Esa verdad que solo emana de la presencia de Cristo Jesús. Debemos recordar que es que desde el principio la idea de un templo donde pudiera habitar Dios parecería algo como inconcebible para nuestras mentes finitas. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, ha buscado siempre formar y habitar en medio de su pueblo. Dios siempre ha buscado esa parte para estar en medio de su pueblo. Isaías afirma de esta manera: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Cómo un hombre va a poder hacerle a un Dios tan majestuoso un templo donde habite? En el Antiguo Testamento, el templo de Jerusalén era el lugar de la morada del Señor. Era el lugar donde el pueblo iba a adorar, a encontrarse con su Dios. Pero ahora en el nuevo pacto, o ahora en el Nuevo Testamento, se afirma que el templo de Dios ya no es un edificio en la tierra, sino el templo de Dios son los mismos creyentes. Como Pablo dice: venga, ¿acaso no saben ustedes que soy templos de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Acaso no saben eso? Le está diciendo a estos hermanos. Por lo tanto, por deducción, nuestro propio cuerpo forma parte del templo de Dios y es la casa donde el Espíritu Santo habita. Debemos recordar que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es la que aplica la salvación a mi vida. El Espíritu Santo es el que me redarguye, el que me dice: venga, esto no está andando bien en tu vida. Él es el que me enseña las cosas del Señor. Y por eso cada creyente individualmente, usted y yo, queridos hermanos, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Pablo lo sigue afirmando en el capítulo 6 de ahí de primera carta a los Corintios, versículos 19 y 20, y vuelve y le repite a estos hermanos, y le dice en el versículo 19: o ignoráis, otra vez le dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si él está repitiendo: venga, ¿acaso ustedes no saben que ustedes son templos del Señor? Aquí está enfatizando que cada congregación, que cada reunión de creyentes son el cuerpo del Señor Jesucristo, que en usted es el edificio, el templo que el Señor está edificando para la honra y para su gloria. El Espíritu Santo del Señor reside de una manera permanente en la iglesia a través de su Espíritu Santo en cada creyente. Eso es lo que la palabra del Señor me enseña. Aún cuando nos reunimos
El Señor Jesucristo lo expresó, porque donde están 2 o 3 congregados o reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahí está el Señor. Queridos hermanos, ¿no se le hace glorioso que estamos aquí reunidos en el nombre del Señor? Y aunque usted no pueda ver al Señor, está en medio de su pueblo. Ustedes están frente al Dios de toda gracia, al Dios que fundó los cielos, que fundó la tierra, al Dios Padre que llevó a Cristo en la cruz. Ustedes están al frente de ese Dios soberano. ¿No le parece glorioso? ¿Cuántos hay aquí? Aquí hay más de 2, hay más de 3. Y eso es lo que la palabra me enseña, que donde hay 2 o 3 reunidos, Él está en medio de su iglesia. Qué glorioso es pensar. Y mire que la iglesia en Corinto, y no solamente la iglesia en Corinto, sino cada iglesia local, es el templo de Dios donde Cristo se manifiesta de una manera especial y donde además reside permanentemente el Espíritu de Dios. Querido hermano, ¿usted se ha puesto a pensar que cuando recibiste al Señor, el Espíritu Santo está morando en ti? ¿Tienes ese concepto y esa seguridad que el Espíritu Santo mora en cada uno de sus hijos? Usted y yo debemos reflexionar en esta mañana, así como los creyentes que estaban en Corinto. Usted y yo también debemos hacerlo, que debemos ser conscientes y consecuentes de esa realidad bendita, que el Espíritu Santo de Dios está en usted, está viviendo en cada uno de los hijos de Dios. La iglesia es el templo de Dios, morada del Espíritu Santo. Y si nosotros apreciamos esta verdad gloriosa, tenemos entonces compromisos. ¿Para quién? Para con el dueño del templo, o sea, para con el dueño suyo, que es Jesucristo. Su compromiso no es con un pastor, no es con un maestro de escuela dominical, no es con nadie de ellos. Su compromiso es con el dueño de el templo, que es el Señor. Como vimos hace 8 días, permanecer en Cristo o permanecer como templo de Dios me lleva a muchos compromisos. Y uno de los compromisos es permanecer en el único fundamento de la iglesia, que es Cristo. Cristo es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Como me dijo aquí alguna vez una hermana: pastor, bueno, en ese tiempo yo no era pastor de la iglesia. Hermano Hernando, ¿por qué no permitimos las danzas en la iglesia? ¿Y usted qué opinaría, hermano? ¿Eso es bíblico? Absolutamente no. David danzó, claro que sí, cuando transportó el arca, danzó, pero lo que jamás está escrito es que jamás lo hicieron dentro del culto, dentro de la sinagoga o dentro de un culto dominical. Jamás lo hicieron, porque en la Biblia no está. Y si no está en la Biblia, no se puede hacer. Porque el único fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. Ay, pastor, ¿por qué no traemos, no sé, teatro, payasos, donde el pastor sea el primer payaso allá al frente? No lo permitimos porque no es bíblico. No lo permitimos porque el único fundamento de la iglesia se llama Jesucristo, muerto en la cruz del Calvario. Y no hay nada más que glorifique a Dios Padre que la muerte del Señor. No hay nada más, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Querido hermano, cuando somos templo de Dios, debemos edificar a la iglesia conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra voluntad. Ah, no, pastor, es que a mí me parece que más bien entretengamos a la gente. No, no, no. La voluntad del Señor Dios, Padre, es edificar a la iglesia en el único fundamento, valga la redundancia, que es Cristo Jesús. Debemos edificar la iglesia en la voluntad de Dios. Ay, pastor, hagamos campañas, pongamos luces, llamemos a la gente y hagamos cosas. No. Las cosas del mundo son del mundo y las cosas de Dios son de Dios. No las podemos traer a la casa del Señor y edificar la iglesia. Y usted como templo de Dios debe edificar su casa, su templo, conforme a la voluntad del Señor. Cada uno mire cómo sobre edifica. Capítulo 3, versículo 10. Cada creyente fue llamado a preservar la unidad. ¿De qué? De la iglesia. Os ruego, hermanos, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Capítulo 1, versículo 10. Usted como templo del Señor fue llamado, y yo, claro está, a vivir de una manera santa, apartado del mundo. Eso es lo que significa santo, apartado. ¿Por qué? Porque usted es templo de Dios. Usted ya fue apartado para Dios. Para Dios. Y el llamado es que usted y yo vivamos en santidad. Capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos llamados a la santidad. Pero cuando usted como templo de Dios también tiene el compromiso de servir a la iglesia del Señor. ¿Cómo? Con los talentos y los dones que el Señor ha dado. Me gozo cuando veo que ya hay más hermanos cantando. Me gozo cuando veo que el Señor está preparando varones. Me gozo con el hermano Ricardo, que el Señor lo sigue levantando. Me gozo porque el Señor está levantando y uno tiene que ser consciente de que uno debe servir a la iglesia con los dones y talentos que el Señor nos ha dado, porque no son nuestros. No son nuestros. La Biblia me dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Capítulo 12, versículo 7. ¿Qué es para provecho? El provecho es para bien de los demás, es decir, para el bien de la iglesia. Para provecho. Mire que eso simplemente es una síntesis de lo que usted y yo fuimos llamados a hacer como templos del Espíritu Santo de Dios, como la morada que el Espíritu está en cada uno de nosotros. Y por eso Pablo le dice a los corintios, tengan mucho cuidado. Capítulo 6, versículo 18, Pablo le dice a estos hermanos, les dice, huid, le está diciendo a creyentes, huid de fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Queridos hermanos, cuando usted hace un pecado, comete un pecado, está pecando directamente contra el Espíritu de Dios que mora en usted y que mora en mí. Es el lugar donde habita el Espíritu Santo de Dios. Es el lugar donde está sentado, está entronado el Espíritu de Dios. Por eso, como templo del Espíritu Santo, debemos ser muy conscientes de nuestra realidad. Debemos servirnos, edificarnos, vivir de una manera santa
y también poner los dones y talentos a su servicio. Y Pablo, después de que les dice eso a los hermanos, mire qué cosa tan gloriosa, y no solamente es para ellos, es para usted y para mí. Versículo 17, dice: si alguno, quiero que usted me siga allí en su Biblia, hermano, si alguno destruye el templo de Dios, ¿Dios qué? Palabras terribles, hermanos, palabras de juicio. Si alguno destruye el templo de Dios, o sea, hermanos, si ustedes están haciendo divisiones, están destruyendo el templo de Dios. ¿Por qué? Porque ese era el problema principal que tenían estos hermanos. Decían: venga, uno, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas, yo soy de Jesucristo. Había cierto partidismo dentro de la iglesia, había sectarismo dentro de la iglesia. Y le decía: venga, cuidado, porque si alguno con sus divisiones destruye la iglesia, o sea, destruye el templo, y aquí se está refiriendo a cada creyente. Si alguno destruye a algún creyente, yo le pagaré igual. Eso es lo que dice la Biblia. Si alguno destruye el templo de Dios, yo le destruiré a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, hermano, santo es. La palabra destrucción en el griego que se usa aquí se puede entender como destruir, arruinar o echar a perder. Por lo tanto, lo que se nos dice es que quien destruya, arruine o echa a perder el templo de Dios, de la misma manera Dios lo va a destruir, arruinar o echar a perder. Es claramente una advertencia de juicio contra aquellos que fomentan las divisiones en la iglesia. Con aquellos que fomentan que son de uno, que son del otro y que son del otro. Pero ¿por qué la razón tan severa? ¿O por qué el templo de Dios dice aquí que Dios es tan severo en decir que el que destruye el templo lo va a destruir? Permítame leerle en Levítico capítulo 11, versículo 44. Dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Aquí está haciendo un énfasis acerca de los animales inmundos o limpios también. Pero ¿por qué el Señor da una afirmación tan severa? Porque el templo de Dios es santo, porque Él mismo es santo. Imagínense a Isaías en el capítulo 6, teniendo una visión y viendo la gloria del Señor. Isaías declara que habían ángeles por encima, serafines allá en el templo, serafines que tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies, y con las 2 volaban, porque los ángeles ni siquiera podían tocar ni pisar donde estaba Dios. Los ángeles ni siquiera podían mirar a ese Dios santo. Y Isaías sigue diciendo, y el uno, hablando de los serafines, el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Este profeta decía: ay de mí, porque vi la santidad de Dios. Y el que destruya el templo del Señor está destruyéndolo, como si pudiera, hermanos. Pablo le recuerda
aquí a los corintios que no se puede destruir el templo, porque el templo del Señor es santo, que Dios no lo va a permitir. Él no va a permitir que ninguno profane su santo templo, su santo lugar. Por eso, hermanos, debemos orar al Señor, pedirle a Dios su asistencia, para cuando estemos tentados, Dios nos ayude. Pablo le recuerda aquí a los hermanos corintios que hacer un Dios santo significa que no va a permitir que alguien profane su iglesia, que alguien profane su templo, que Dios no va a permitir que su nombre sea blasfemado sin ningún costo, porque Él va a juzgar a aquellos que destruyen su santo templo, como es la iglesia. Pero tal vez usted se pregunta, venga, pero ¿cómo se puede destruir el templo del Señor? Mire que lo más fácil es irnos al contexto de lo que el apóstol está hablando. Y quienes destruyen el templo de Dios son los que crean divisiones y contiendas. Porque ese es el primer problema de la iglesia. Tal vez dice usted, venga, pero eso no es tan... No, Pablo estaba siendo muy firme con estos hermanos. Y las divisiones y las contiendas destruyen la iglesia. A veces se puede dar por varias razones. A veces se puede dar por razones bíblicas, como la negación de alguna doctrina fundamental. Porque si hay algo que tenemos una confesión de fe, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, creemos en la muerte de Cristo que vivió sin pecado, creímos que murió, fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos. Pero si alguno dice, venga, yo no creo en la Trinidad, eso es una división en la iglesia. Es una división en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero a veces las divisiones se dan por orgullo, a veces se dan por vanidad. Uy, es que este pastor predica muy fuerte. El pastor no fue llamado a ver si a usted le gusta o no la predicación. El pastor fue llamado para exponer el consejo bíblico que viene solamente de Dios. Quienes destruyen su santo templo es aquellos que levantan divisiones y contiendas en la casa del Señor. Dios toma con bastante seriedad cuando la división está basada en el pecado. Recuerda, porque estos hermanos, a pesar de su conocimiento, decían, yo soy de tal, yo soy de tal y yo soy de tal. Ahí habían divisiones en ellos mismos. Y eso es un pecado que destruye la iglesia. Cuando se crean divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Pero también otro pecado que destruye la iglesia son los que a veces tocan con ligereza la membresía de la iglesia, ¿verdad? A veces usted piensa, yo fallé, yo pequé y bueno, de malas. Pero Pablo en el capítulo 12 dice que la iglesia es como un cuerpo. Querido hermano, cuando usted peca, no solamente le hace daño a usted mismo, a su familia, pero también le está haciendo daño al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso es lo que la palabra del Señor me enseña. A veces, aún en nuestra vida matrimonial, a nuestra vida laboral, debe verse reflejado el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Porque el Señor nos llamó
a santidad, a la santidad de la iglesia. Y en el capítulo 5 podemos ver cómo hay un caso de inmoralidad sexual. De inmoralidad sexual, hermanos, que el hijo se estaba acostando con la mujer de su padre. Y no se asombre porque esto estaba pasando dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia estaba pasando eso. También otros que destruyen o dañan la iglesia son aquellos que a veces son negligentes en la casa de Dios. A veces decimos no, que el trabajo lo haga el pastor, 1, 2, 3, 4 hermanos, y estamos permitiendo que la negligencia en nuestras vidas. El trabajo en unidad es edificar la iglesia, es edificar el cuerpo de Cristo. Tal vez usted puede preguntar, venga, si yo digo esta mañana, ¿cuánto oramos por la extensión de la obra del Evangelio? ¿O qué estamos haciendo actualmente por la obra de Dios? ¿O te estás preparando para servir más y de una mejor manera para la gloria de nuestro Dios? Tu oración tal vez es, Señor, envíame a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Tal vez estás diciendo, venga, Señor, es que es más fácil y es mejor centrarme en mis propios problemas, Señor. Señor, la iglesia tiene muchos problemas, claro que sí, porque la iglesia está fundada por pecadores redimidos por la sangre de Cristo, pero es donde el Señor te puso a servir a ti y a mí. ¿Cuántos de tus pensamientos, proyectos, anhelos están centrados en la extensión del reino de Dios? ¿Cuántos de esos pensamientos están centrados en eso? Es más fácil pensar en lo que nosotros necesitamos y en que nosotros queremos que en lo que necesita el Señor. A veces no nos enfocamos en la obra del Señor porque estamos más enfocados en nuestros problemas. Recuerda que el Señor le dijo a los discípulos, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. El mismo Señor da principios para poner los ojos en la eternidad. Otros que dañan la iglesia son los falsos maestros. Vemos que en el capítulo 9 de esta carta a los Corintios, muchos hablaban y criticaban al apóstol Pablo. Decían, no soy apóstol, capítulo 9, versículo 1, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Sí, para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Muchos dudaban del apostolado de Pablo y por eso habían divisiones en la iglesia. El Señor Jesucristo llegó a los fariseos y los fariseos, haciéndole caer, él mismo dijo, venga, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque a pesar de que conocían la palabra del Señor, conocían a los profetas, pero aún así se jactaban de ellos mismos. Esos falsos maestros fueron los que llevaron al Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. Fue el motivo o el camino que Dios usó para cumplir el propósito eterno de salvar a aquellos que no teníamos esperanza. Queridos hermanos, como parte de la iglesia del Dios vivo, debemos tener en alto el concepto de la iglesia,
Querido hermano, usted sabe que la iglesia fue comprada con la sangre de Cristo. El pago fue cósmico. El pago fue brutal. El pago en la cruz de Cristo fue lo más glorioso que le haya podido pasar a usted y a mí, hermanos. No hay cosa más gloriosa que eso. No hay cosa más gloriosa que amar la iglesia, porque Cristo pagó por usted y por mí, que somos templo del Espíritu de Dios. A veces venimos a la iglesia con carga, como si nos obligaran, como otra vez. Es que los hermanos que cantan se equivocan, el pastor dándonos palo, otra vez el maestro de escuela dominical también. Querido hermano, Cristo compró la iglesia a precio de sangre. La segunda persona de la Trinidad, enviada y permitida por el Padre para que fuera a la cruz y pagara por usted y por mí, que no teníamos esperanza. No teníamos, oiga hermanos, y por eso es tan importante, fundamental, la iglesia, que debemos mirar y tener alto concepto de ella, de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es una entidad humana, como algún hermano me dijo una vez. No, es que la iglesia es como una empresa. Aquí traemos gente, llenemos esto de gente, que nos den diezmos y manejamos esto como una empresa. No, señor. La iglesia no es una empresa, no es una entidad humana, no es un club social donde venimos a ser amigos. Aquí venimos a edificarnos los unos a los otros y a compartir la obra de Cristo en la casa del Señor. Y para terminar, como conclusión, hermanos, deseo hacer o preguntar lo que Pablo está diciendo a los hermanos. Querido hermano, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Queridos hermanos, debemos apreciar y darle la importancia y el valor de la iglesia que es. Debemos apreciar que usted y yo seamos el pueblo de Dios, pero santos, apartados para Él. También debemos asumir con decisión y con gozo nuestras responsabilidades para con la iglesia, pero también debemos asumir que debemos evitar todo aquello que le hace daño a la iglesia. Padre, gracias, Señor. Tu palabra fue expuesta, Dios. Señor Dios, gracias, Señor, por tu amor y bondad, Señor. Señor, gracias porque aunque no tenemos absolutamente nada, Señor, que darte, tú te placiste en la cruz de morir por pecadores que estábamos sin esperanza, Señor Dios. Señor, perdónanos porque a veces tenemos en poco tu iglesia, Señor, aquella que fue comprada por la sangre de tu Hijo, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces nos parece fácil, Señor, pecar. Pero haznos conscientes, Señor, que cuando pecamos directamente contra el templo de Dios que somos nosotros, donde mora tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor. Señor, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay salvación, Señor, en Cristo hay perdón, Señor, en Cristo hay justificación,
Y en Cristo está la morada en cada uno de nosotros del Espíritu Santo. Señor Dios, ayúdanos, Señor, a que seamos una iglesia santa, Señor. Una iglesia, Señor, que cada día esté buscando la santidad, que cada día esté preocupada de los unos por los otros, Señor. Y nunca, Señor, se nos olvide que la iglesia no son 4 paredes, Señor, sino que nosotros somos la iglesia, el templo y la morada del Dios vivo. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén.